Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos sean a un video más de Deo Blog. Déjenme me presento por si aún no me conocen, soy Deodato Samperio, Deo para los amigos. El día de hoy vamos a estar en un lugar icónico, importante, históricamente y también un lugar de recreación familiar muy padre dentro de la Ciudad de México. Aquí fueron desde los baños de un emperador, aquí también fue durante bastante tiempo el lugar más importante y concentración del poder dentro de México, y también se vivió una batalla impresionantemente fuerte en el castillo que aquí dentro se encuentra. ¿De qué estoy hablando? De nada más y nada menos que del bosque de Chapultepec. Así que síganme porque este camino va a estar bastante largo. ¡Venga! Chapultepec significa el Cerro del Chapulín, ya que habían bastantes de estos animalitos brincando por ahí. Y es así como comenzamos nuestro viaje dentro de este lugar verdaderamente importante dentro de la Ciudad de México. Como les había dicho, aquí hay varias cosas interesantes que hay que ver respecto al bosque de Chapultepec. Una de ellas es de hecho el parque dentro de una ciudad más grande dentro de Latinoamérica. Así es más grande que Central Park de Nueva York, de New York. Aquí se divide de hecho en 3 secciones diferentes. La tercera, de hecho, no hay como una forma, por así decir, muy legal de entrar, porque están haciendo ahí varias cosillas. De hecho, antes ahí se encontraba el parque acuático El Rollo hace muchos años. También hay un lugar también hay un lugar de Cricri que también está cerrado, todo eso está en abandono. Hace varios años se hizo un fideicomiso para poder rescatar esa zona. Miren estos adornos también bonitos. Como les decía, hace varios años se hizo un fideicomiso para poder rescatar esa zona. Y pues han estado haciendo varias cosas de mantenimiento y todo eso. Allá adentro también hay una casa muy famosa que tiene una historia pues un poco bastante sangrienta y una historia que también habla mucho de lo malagradecidas que pueden ser a veces algunas personas. Pero bueno, en algún momento habrá oportunidad de podernos meter por allá y sobre todo de ir acompañados, porque pues sí, no es muy segura esa zona. Así que vengan, esa fue la entrada y vamos a seguir conociendo este lugar tan bonito. El masivo monumento que veremos a continuación se llama Altar a la Patria, también conocido como Monumento a los Niños Héroes. Consta de 6 columnas monumentales de mármol. Al centro tiene una mujer que representa a la patria. Con una mano sostiene a un cadete sin vida y con la otra una rama de olivo, representando la paz. Otro dato también interesante, amigos, aquí del bosque de Chapultepec, es que tiene varios lugares interesantes de cultura. Para empezar está aquí el Museo de Arte Moderno. Aquí está una de las salidas, si no mal recuerdo. La entrada está por el otro lado. Está también el Museo de Antropología e Historia. Está el Museo del Castillo de Chapultepec. También está el Museo Papalote del Niño, que está en la otra sección, en la segunda sección. Esta es la primera. Entonces así que hay pues muchas cosas, muchas opciones para que puedan venir a pasear. Aquí están los puestecitos, que ahorita todavía no están puestos la mayoría. Ahorita están aquí armando las agüitas. Entonces aquí también hay muchísimas cosas de las cuales ustedes pueden pues comprar, ver y todo el rollo. Aquí están los de pintacaritas, que está bien padre para que se puedan pintar su cara si vienen con sus niños. O también si ustedes andan con ganas de verse como Pikachu, pues también se pinten su cara. Miren, pueden ser algunos de los de aquí. Está chido. Entonces vamos a darle. El Castillo de Chapultepec, también conocido como el Museo Nacional de Historia. Ahí está el Museo de Arte Moderno, la zona de los lagos, la Casa del Lago, que es un lugar también bastante interesante, que es de hecho un espacio cultural de la UNAM, el zoológico, lugares que ahorita vamos a ir a visitar. Así que vamos primero a ver qué más nos encontramos por aquí. Y amigos, hay una muy buena noticia. El Castillo de Chapultepec ya está abierto, ya otra vez tienen acceso al público. El costo sigue siendo lo mismo. Voy a ver la forma de poder sacar un permiso especial para poder grabar un video única y exclusivamente del castillo, porque hay muchísimos datos, hay mucha historia. Es un lugar muy interesante. No sé si ustedes lo sepan, pero aquí inclusive vivió un emperador. Así es.
En México han pasado cosas muy interesantes, muy extrañas. Entonces, yo creo que sería bueno hacer un video hablando específicamente del castillo. Pero de todas formas, les voy a enseñar unas pequeñas tomas, algo para que vean qué tan bonito está el castillo. Así que, venga, vamos. Esta es la taquilla en la cual ustedes van a comprar sus boletitos para tener acceso. El obelisco a los niños héroes. A la memoria de los alumnos del colegio militar que murieron como héroes en la invasión norteamericana. Amiguitos, ahorita estamos aquí bordeando el castillo de Chapultepec, entonces lo que van a estar viendo es lo que está aquí alrededor. Y acabo de encontrar un ahuehuete que está padrísimo. De hecho, miren. Antes de seguir con esto, les tengo que contar una historia muy interesante. La leyenda dice que fue sembrado por el mismísimo Nezahualcóyotl y que vivió aproximadamente unos 500 años. Y como todo lo épico, este tiene un nombre. El nombre de este ahuehuete es el Sargento. Desgraciadamente pues ya está muy muerto, pero pues ahí sigue, aquí sigue parado y es muy grande. Y justo enfrente del ahuehuete está este monumento que es para el Escuadrón 201. Vamos a verlo. México durante la Segunda Guerra Mundial tuvo una participación con el Escuadrón 201, escuadrón que estaba integrado por 32 pilotos y aproximadamente 290 hombres, de los cuales 5 de ellos perdieron la vida en acción. Ellos fueron entrenados para manejar los aviones P-47 Thunderbolt. Amigos, ¿saben qué? Decidí la verdad ya no meterme al castillo, disculpen que haya tan poquitas tomas, ya conocieron más bien la periferia, pero es que sí, para poder subir ahí a la zona donde se encuentra, cobran. Entonces la verdad prefiero hacer un video dedicado al 100% de ese lugar, a nada más enseñarles todos a medias. Entonces vamos a seguir con el recorrido, venga. Y ahora sí ya miren, ahora sí ya hay bastante más cosillas abiertas. Ahí pueden comprar sus lentes porque el sol la verdad está bien perro. Y pues bueno, hay varias cosillas aquí que ustedes pueden comprar. Realmente ya saben, las playeras, todo este tipo de souvenirs y pues varias cosillas. Entonces, y hablando de comida, también hay zonas de comida aquí, las cuales al ratito se las voy a enseñar. Está bien rico. Yo creo que el día de hoy, para festejar que estamos aquí, me voy a echar un pozole. Sí, cómo no. Amigos, miren, como el sol está bastante fuerte, hay aquí unos lugares donde preparan unas bebidas bastante exóticas, sabrosas. Y miren lo que me pedí, es una sangría preparada, trae de todo, limón, sal, chile, de todo. Pero a ver, vamos a ver qué tal está. Oye, está riquísima. Muy buena. Una muy buena recomendación por si andan aquí todos acalorados y con esto de verdad se van a quitar el calorcito. Se van a sentir más frescos. Vamos a tomárnosla. Y amigos, dentro de las muchas actividades que hay aquí dentro del bosque de Chapultepec, ustedes pueden venir acá a esta zona, miren, que es para poder acceder a estos barquitos, lanchitas, estas cosillas que tienen aquí. Está súper a gusto, el costo es por hora, ahí pueden ver. Hay lanchas de 4 personas, de las de estos de pedalear de 2 personas, 60 pesos la hora. Y ya la lancha ahí con pedales también para 4 personas, 100 pesos, ¿no? Entonces, está a gusto. Vamos a ver qué tal está el lago principal. En este momento te invito a disfrutar de la tranquilidad del sonido del bosque de Chapultepec. Hola, amigo pato. Y amigos, aquí está la casa del lago. Desgraciadamente está cerrada, todavía no abren. Me imagino que ser por todo este tema pues del cobicho. Y qué desgracia, porque es un lugar también bastante bonito. Dentro tiene su auditorio,
Voy a intentar hacer un pequeño acercamiento. Pero esa es la Casa del Lago. Allá adentro hay diferentes exposiciones. Esto pertenece a la UNAM. Lugar muy bonito y desgraciadamente muy cerrado. Sigamos. Algo también aquí padrísimo es que en varios lugares van a poder encontrar banquitas para poderse sentar, para poder pasar un rato agradable. Una de las ventajas también de aquí es que ustedes pueden traer su comida, entonces pueden hacer un picnic, pueden aquí pasar un rato bastante a gusto con la familia, independientemente de que también hay zona de restaurantes. Pero miren, aquí están estas banquitas, las cuales ustedes pues las pueden utilizar. Obviamente recuerden que una vez que terminen de utilizarlas, dejar todo limpio, no sean puercos, por favor. Hay que mantener los espacios públicos pues limpios, en buen estado, para que las demás personas también puedan disfrutar de ellos. ¿Por qué no? La ciudad es para todos. Muy bien, amiguitos, aquí estamos ya en la zona del zoológico. Esta es la entrada, miren, aquí la pueden ver. Ya está abierto, eso está bastante cool. Yo no sé si ustedes estén a favor o en contra de los zoológicos, pero son cosas que existen y la verdad es que gracias a muchos zoológicos se han podido rescatar especies, se ha podido saber más del comportamiento de ciertos animales que ha ayudado para pues, poderlos reproducir y también poderlos reinsertar en sus hábitats naturales. Entonces, obviamente de que hay zoológicos malos, hay zoológicos malos, hay zoológicos buenos, eso es punto y aparte, pero es una labor muy importante la que hacen, así que bueno, aquí no se puede meter uno a grabar, se necesita un permiso especial. En algún momento también lo sacaré para que pues, pueda darles un paseo aquí por el zoológico de Chapultepec. Entonces, vamos a seguirle por aquí. Y unos deliciosos algodones de azúcar. Y miren, amigos, aquí también hay otras actividades que ustedes pueden hacer si andan también aventureros. Esto es una tirolesa, es pequeña. Aquí hay también así unos como puentes por si te quieres sentir como un buen Ewok. Hay de diferentes niveles, como pueden ver, este que es en zigzag, que no se ve tan inhóspito. Luego también tenemos este que está más arriba. De hecho, bueno, este de ahí ya le faltan de plano unos pedazos, no creo que esté en función. Como pueden ver, hay bastantes actividades que ustedes pueden realizar aquí. Allá también, miren, les voy a enseñar otros. Están estos también, que son como para los más chavitos, para más chiquitos. Están bien padres. Son más como telarañas. Ahí hay una especie como de hamaca también que está súper a gusto. Entonces hay bastantes cositas para todos. Un lugar pues para poder venir a pasarla en familia, a pasarla a gusto. Allá también están los baños. Miren, ahí están. Y ahorita les voy a enseñar aquí la zona de comida, porque de hecho yo creo que ya es hora. Todavía hay bastante más por andar visitando. Y mejor ya aprovecho ahorita que estoy en este lugar. Miren, aquí hay otro. Es también como una especie de columpio ahí. Bastante agradable. Sigamos. En la zona de comida ustedes podrán encontrar de todo tipo de antojitos mexicanos. Tortas, tacos, flautas, milanesas, pambazos, quesadillas, pancita, pozole, ensaladas y fruta. Aquí hay de todo para todos. Así que vengan a disfrutarlo. Pues muy bien, amigos, ya estoy rojo como camarón, ya estoy brillando así como rodilla. Wow, es que el sol sí está bastante perro. Pero miren, ya encontré un lugarcito para comer porque todavía hace falta muchísimo camino que recorrer aquí. Entonces, me pedí un pozole como lo había prometido desde el principio. Traía muchas ganas de un pozole. Me pedí también un agua de horchata que me dijeron que es natural. Entonces vamos a probarlo todo. Obviamente lo van a disfrutar aquí junto conmigo. Y pues vamos a disfrutar de estas sabrotomas que el día todavía faltan bastantes horas para que podamos ir a descansar. Venga. Y miren, amiguitos, aquí está todo lo que va a necesitar mi pozole. Ahí está el orégano, unos chilitos. Muchas gracias. Ya me llegaron aquí también unas tostaditas. Aquí está mi agua, salsita, lechuga, aquí su cebollita y obviamente mi pozolazo. Vean nada más, qué rico. Esto es lo que el día de hoy me voy a comer. Así que vamos a darle. Y ahora sí, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal. Lo pedí de puerco, de pura maciza. Entonces vamos a ver, ya le puse todo, ya está preparado. Ah, pero me falta algo bien importante, que es el limón. Vamos a pedirlo. Amigos, estas tostadas están hechas aquí, sabe luego. Esto está hecho en aceite de veras. Esto está muy rico.
Amigos, ya me acabé mi pozole, estuvo buenísimo. Qué bueno que no pedí más porque de verdad está muy llenador. Ahora sí, con toda esta energía voy a poder subir, bajar el Teposteco, todas las montañas de México. Es más, ahorita nos vamos directamente al Popocatépetl, ¿cómo no? Bueno, vamos a seguir caminando, que todavía falta muchísimo por ver aquí dentro del bosque de Chapultepec. Vengan, síganme. La fuente monumental de Nezahualcóyotl es considerada una de las fuentes más impresionantes del bosque. Cuenta con una superficie de 1250 metros cuadrados. Lo que ustedes acaban de ver es la triple alianza entre Texcoco, Tenochtitlán y Tlacopan. En esta fuente encontrarás 8 estelas diferentes que narran situaciones importantes del Tlatoani, desde su nacimiento en 1402 hasta su muerte en 1473. Y con esto nos despedimos de este video. El bosque de Chapultepec es inmenso. Esto es solamente la primera sección. En el próximo video veremos la segunda sección y todos esos lugares mágicos que encierra. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete, dale click a la campanita y nos vemos la próxima semana en un video nuevo. ¡Adiós!